Querido, una trama inesperada sobre un suicidio de un soldado que se quita la vida con la particularidad que estaba como guardia en Olivos, pero a partir de ahí el caso se dio a otros nuevos, una trama absolutamente de película. Una trama que empezamos a conocer el 16 de diciembre. Ahí estamos viendo la foto del soldado voluntario Rodrigo Gómez, un joven formoseño que tenía 21 años, que vivía en una casa del conurbano con una familiar que le estaba dando alojamiento y que estaba destinado ni más ni menos que a la quinta presidencial de Olivos, a la seguridad del presidente Javier Milei. 16 de diciembre nos encontramos todos sobre el fin de año con la noticia de que el soldado Rodrigo Gómez se había suicidado en una garita, en una de las garitas internas de la quinta, y obviamente se empezaron a tejer mil hipótesis. De inmediato se anunció desde el Ministerio de Seguridad de la Nación que se iba a investigar a fondo, y la garantía, Pablo, de alguna manera de que esto iba a ser así, era la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, que estuvo todo aquel día, seguramente lo recuerdan, metida dentro de la quinta de Olivos. Lo único que trascendió en ese momento fue que había una carta suicida. El soldado estaba muerto, se había matado con su arma reglamentaria y estaba la carta. Estas son imágenes de aquel día. De aquel día, los recuerdo perfectamente. Claro, la Policía Federal, la División Homicidios, manda a la unidad de criminalística a levantar rastros. La jueza pasó casi 8 horas ahí adentro y había muchas especulaciones y todos nos preguntábamos, Pablo, ¿qué pasaría por la cabeza de la jueza Arroyo Salgado, que además de su experiencia como jueza, carga sobre ella el asesinato de Alberto Nisman, del padre de sus hijas, que en un primer momento se hizo pasar por suicidio. Ella se encontraba con un suicidio otra vez en el centro del poder. Se empezó así con una investigación silenciosa que tuvo una primera pista que en ese momento no se dio a conocer, Pablo, y que ahora les vamos a revelar a quienes nos están viendo en A24, que tiene que ver con una carta que dejó el soldado Gómez ahí en el puesto de trabajo, en la garita de la Quinta de Olivos. Se mata con su fusil FAL y deja una carta. Gonza, si podamos, veámosla, veamos algunos párrafos que hoy leía la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, porque fueron el primer eslabón de que ahí había algo que excedía lo que era un suicidio común. Y que vamos a terminar desembocando en lo que ven en el graph, la pyme del delito. ¿Dónde funcionaba esta empresa delictiva que terminó generando, induciendo o en todo caso llegando a la decisión final de este soldado? Mirá lo que dice, Pablo. ¿Quién diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas? Y esa app, y a partir de esa app, estoy con problemas legales y muchas deudas. Y ni siquiera con esos policías puedo solucionar nada. Porque supuestamente si les pagaba para que se solucionara, esto parece ser una estafa, porque solo piden más y más plata. Pero bueno, esos policías son más corruptos que otra cosa. Me dejaron con muchas deudas, pero bueno, ya no importa, ya nada importa. Nunca creí que mi vida fuera a terminar así. Yo no le tengo miedo a la muerte, sino respeto. A lo que sí le tengo miedo es a decepcionarlos y a quedarme solo. Y eso me aterra. No, es una tragedia. A ver, vamos desmenuzando. Esos policías no eran reales. No eran reales, pero tenían nombres de policías reales. La jueza se encuentra con esto y dice: momento, tengo una persona que se quita la vida, que habla de deudas, habla de una app de citas y habla de policías estafadores o extorsionadores. Este soldado, se mete, empieza a vincularse con esa aplicación de citas. Con una aplicación de citas que se llama Evermatch. Yo realmente no la conocía, dicen que es una algo así como un Tinder. Como un Tinder. Evermatch, ahí está, ahí la están viendo. La está mostrando Gonzalo. Evermatch podría ser Tinder, podría ser cualquier otra. Es una aplicación donde entra la gente a conocer a otra gente de manera virtual. ¿Qué empezó a reconstruir la jueza Arroyo Salgado con la ayuda de Policía Federal? Que el soldado se había anotado en esta aplicación de citas para conocer a una mujer y que ahí se había contactado con una joven llamada Julieta Ayelén Cardoso. Con esto se encuentran en el teléfono del soldado, que había empezado a hablar con Julieta Ayelén Cardoso
y que en un momento de esta relación que iba avanzando de manera virtual, que incluyó el intercambio de fotos, de imágenes, bueno, eran dos jóvenes, supuestamente eso entendía el soldado Rodrigo Gómez, que se estaban conociendo, libres, solteros, que iban trabando una relación virtual por el momento. Esa joven no existía. De repente le aparece al soldado Rodrigo Gómez una comunicación, una vez que él ya le había dado su teléfono a esta joven, a Julieta Cardoso, de una mujer más grande, una mujer que decía llamarse Gisela Cardoso, que le manda un audio insultándolo y diciéndole: yo soy la mamá de Julieta Yelén Cardoso, la nena con la que venís hablando desde hace tiempo, vos sos un degenerado, Julieta Cardoso tiene 17 años, te voy a denunciar, vas a ir preso. Le dice esta mujer en un audio que recuperó la investigación, donde por supuesto lo llena de pánico a Rodrigo Gómez, que era un soldado honesto, trabajador, llegado de Formosa, apostado ni más ni menos que en la custodia de la Quinta Presidencial, que se habrá planteado en ese momento: Pablo, me quedo sin vida, se acabó todo. Se le acababa todo. Se me acabó el mundo. Para un soldado que estaba revistiendo servicio en la Quinta Presidencial, de pronto, por intentar conocer a una mujer, se ve envuelto en lo que él empieza a creer que es el trato con una menor y que va a ser denunciado como tal. Denunciado por la madre, ni más ni menos. Por la madre. Lo que le aparece a continuación a los investigadores es que en el teléfono de Rodrigo Gómez había contactos con un policía, un primer contacto, un hombre que decía llamarse Matías Conti, oficial de la policía de la ciudad de Buenos Aires, que se contacta con Rodrigo Gómez y que le dice: mirá, recibimos una denuncia en tu contra, vos tuviste una relación ilegal, a pesar de que era virtual, intercambiaste fotos, esto es un delito, es el grooming, vos estás en contacto con una menor, tenés una causa penal. Pero hay una posibilidad, le decía a este policía Matías Conti. Este supuesto policía, porque acá es donde la trama se vuelve compleja. El policía con nombre y apellido existe. Claro, porque... Pero no era el policía el que lo estaba llamando, era otro que se hacía pasar por ese policía. Rodrigo Gómez googlea en ese momento, Pablo, y descubre que hay un Matías Conti que es policía de la ciudad. Le da credibilidad a esto. Recibe llamados de otro hombre que se presenta como policía, Carlos Arriola, que le dice: mirá, estoy trabajando en la misma investigación, en la misma causa, estás muy complicado, hay una salida para todo esto. Pone plata. Tenés que pagar. Claro. Vas a depositarnos dinero. ¿A dónde? A las cuentas que nosotros te vamos a decir. Le aclaran que obviamente esto es una coima. Cercado Rodrigo Gómez, creyendo que tiene una causa abierta por pedofilia, ahí estamos viendo cómo se llevaban su cuerpo, el final de esta historia, empieza a transferir dinero a las cuentas que le van indicando, cuentas que están en su mayoría a nombre de mujeres. Él empieza a enviar dinero de su salario y luego dinero que va pidiendo en préstamos instantáneos. Pablo llega a transferirles a estas personas 1.400.000 pesos. En 4 pagos diferentes. 4 pagos que empiezan con uno de 630.000 pesos, a lo cual le dicen estos extorsionadores, le dicen: mira, no alcanza, tenés que poner más. Y así le van sacando plata, le sacan todo el sueldo, después le dicen: pedí plata prestada, pide plata prestada, la envía, la transfiere. Llega un momento en que ya le sacaron todo lo que tiene y le vuelven a pedir dinero. Ante esto, Rodrigo Gómez toma la peor determinación. Escribe esta carta que leíamos al principio y se quita la vida. Empieza la investigación. Jueza Sandra Arroyo Salgado, Policía Federal, Ministerio de Seguridad de la Nación, rastrean los teléfonos, Pablo, rastrean las cuentas a donde había transferido dinero el soldado Gómez, con la asistencia y la ayuda de la familia del soldado, que dice: sí, queremos llegar a fondo, tienen las claves, investiguen todo, y así llegan a los teléfonos desde donde se habían hecho estas llamadas. La llamada de la supuesta madre de esta joven, la supuesta menor de edad, los supuestos policías, y descubren que todos esos teléfonos estaban en la cárcel de Magdalena y en la cárcel de Olmos, en la provincia de Buenos Aires, cárceles que dependen del servicio penitenciario bonaerense. Toda la trama, los protagonistas, todo se había organizado desde la cárcel. Todo se había hecho cárceles, en desde realidad. las cárceles. No solamente una cárcel. Sistema muy aceitado. Hay casi 2 meses de investigación que empiezan a rastrear los policías estos teléfonos y descubren que el soldado Gómez no era la única víctima y que siempre actuaban de la misma manera. Desde la cárcel, los delincuentes
conseguían los teléfonos, le avisaban a sus cómplices, que son novias, parejas de los presos que están en libertad. Ellas se hacen pasar por las mujeres. Ahí están viendo el organigrama que mostró hoy el Ministerio de Justicia, perdón, el Ministerio de Seguridad de la Nación. Las mujeres, las novias de los presos, son las que se hacen pasar por chicas que están en una aplicación, le hacen el entra a la víctima y luego las extorsiones, los falsos policías que usan nombres de policías reales, son presos que desde la cárcel extorsionan. Hoy habló la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sobre este caso. Mírenla. ¿Cómo ingresan los celulares? No, es que es llamativo esto de... Perdón que voy a contar lo del allanamiento de anoche en la madrugada. Lo que más cuidaban los presos a tu ingreso era el celular debajo de la almohada. Y les aseguro que celulares alta gama. El ingreso de celulares, y en algunos casos más de uno, el ingreso de los celulares ha sido moneda corriente, lamentablemente, en estos servicios penitenciarios. Las consecuencias son estas, que tendrán que tomar medidas con seguridad. O sea, a ver, aquella vieja decisión de Garrigós de Rebori de darle celulares a los presos y garantizárselos como un derecho humano en la pandemia, siguió vigente y está más vigente que nunca. No, está más vigente que nunca. No te olvides que en la pandemia un juez de casación bonaerense, Víctor Violini, sacó un habeas corpus colectivo y dijo: todos los presos de la provincia tienen derecho a tener un celular para mantener el contacto. Porque supuestamente, ¿te acordás que nos decía Alberto Fernández que nos íbamos a morir todos? Sí. Y que los presos iban a morir mucho más rápido que el resto de la población, cosa que por suerte no ocurrió, pero sí ingresaron de esa manera legalmente los celulares a las cárceles. Lo que descubrieron en esta investigación es que un preso que se llama Tomás Francavilla, por ejemplo, que cayó por robo en La Matanza, por robo a mano armada, está condenado a 3 años de cárcel. En la cárcel montó una pyme con otros 2 presos, otro que también está en Magdalena, otro que está en Olmos, sus mujeres que están en libertad en la calle y que son las que, una vez que reciben los pagos del soldado Rodrigo Gómez y de otros extorsionados, las empiezan a triangular por distintas billeteras virtuales para borrar de alguna manera los rastros. Ellos van armando esta empresa que les resulta mucho más redituable, Pablo, que estar en libertad. Hacen más guita, estando presos, con todos los servicios pagos por el Estado, con la telefonía celular a cargo de quién sabe quién y con teléfonos que les dejan ingresar a las cárceles, facturan más adentro que estando en libertad. La historia de este soldado es toda una tragedia absoluta. Obviamente semejante situación no la debe haber compartido con nadie, no. Debe haber solo tratado de solventar esta historia, fue atrapado en esa red, terminó quitándose la vida, ¿no? Terminó suicidándose por la situación extrema en la que lo pusieron estos estafadores que se hacían... Todo era una estafa, todo era una trama virtual, salvo su intención de conocer a otra persona. A partir de ahí cayó en una trampa que se fue desencadenando y construyendo como una pesadilla. Terminó con su propia muerte. Hoy lo da a conocer el Ministerio de Seguridad. Se involucró también la jueza Arroyo Salgado y termina derivando en una cuestión política en esto que finalmente es la consecuencia. Los presos en las cárceles bonaerenses gozan no solo de buena salud, de buen contacto con celulares propios, sino pueden seguir o perfeccionar sus métodos delictivos desde la cárcel. Les es más redituable, como acaba de decir Rolo, estar presos, tienen su circuito armado con sus propios familiares, gracias a que tienen alta tecnología. Monteoliva decía, se arrojan sobre los celulares, que son de alta gama. Por supuesto, ahí debe haber connivencia. No me cabe la menor duda que hay connivencia para que los presos manejen semejante nivel de comunicación externa. Pablo, hoy decían, muy breve, en el Ministerio de Seguridad decían, un celular adentro de la cárcel es un arma. Si no se entiende eso, no tenemos forma de terminar con esto. Un preso con un celular está armado. ¿Contra quién? Contra la sociedad, contra los que estamos afuera. Esto dejó en evidencia la muerte del soldado Rodrigo Gómez. Gracias. La historia del día con Rolo Barbano. Dame un urgente, vamos.